Con mucho gusto abrimos la mesa de este miércoles 27 de abril del año 2016 y vamos saludando a quienes nos acompañan. Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Rafael Porcecansky, ¿cómo te va? Buen día para todos. Daniel Superviel, que vuelve, eso sí, con la voz tomada, resfriado. La voz tomada, pero con mucho ánimo y espíritu de hacer una buena mesa. Bien Así ahí, que buenos días para ahí, todos. Bien ahí. Y por último, Gerardo Caetano, que está por su tercera salida ya. Tercera, bueno. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida, claro que sí, pero muy contento. Hoy se define, se queda, se va. Vamos al primero de nuestros temas. El comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, informó que su fuerza prepara un plan para atender a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Manini explicó que la propuesta va a ser presentada en el diálogo social convocado por el Poder Ejecutivo e implica llevar a los jóvenes a las unidades militares, brindarles educación cívica, cierta disciplina, normas de higiene y enseñanza de oficios, para que tengan la posibilidad de transitar por la vida con ciertas herramientas que hoy, en su estado de marginalización, no tienen. En estas declaraciones que formuló en Radio El Espectador, el comandante en jefe del ejército aseguró que la idea no sería formar soldados, sino voluntarios de protección civil o como se le quiera llamar. ¿Cómo les resulta un planteo como este? Varios de ustedes estaban intrigados. No, a mí me gusta, me interesa, me parece revulsivo que sea el comandante en jefe Manini Ríos el que tire este tema, lo que revela la carencia de rumbo de la educación después de tantos años. Y lo que me interesa particularmente del planteo de Manini es que pone el foco en un sector de la población menor de 18 años, aunque los niní son más, pero que creo yo que está muy desenfocada, que es cuando terminan liceo y empieza bachillerato, que es donde se van cayendo del sistema a medida que van avanzando en su crecimiento educativo. O sea, a medida que van avanzando se van cayendo. Y ese momento entre los 15, 16, 17, 18, donde uno empieza a forjar su personalidad, en donde uno empieza a tratar de entender para dónde rumbear, donde los modelos negativos a veces pueden ser sumamente influyentes para sacarte del sistema. Nada, que haya preocupación del ejército para poner este tema en la mesa me parece sumamente importante, y ojalá que esto genere una gran discusión sobre ese sector particular de la población que a mí me interesa muchísimo. Y que sea el ejército que ponga este tema arriba de la mesa también es, como dije al principio, es significativo del caos, ¿no?, que estamos viendo en la educación. Rafael, ¿cómo te resultó? Primero me acordé de José Pedro Barrán. Dije, dentro de 100 años, cuando haya, digamos, una especie de Barrán dentro de 100 años, al escribir la historia del disciplinamiento de los pobres, si no se referiría a este tipo de declaraciones. Es decir, ¿tú lo ves como un plan de ese tipo? A ver, tiene un componente. Por eso quería hacer la digresión primero. Tiene un componente, es decir, a principios del siglo XX había una preocupación, no igual, pero con algunas cosas parecidas, sobre cómo disciplinar a determinados sectores de la población, generalmente sectores que se llaman como dominados o digamos en situación de pobreza, etcétera. Acá hay un poco lo mismo, pero también uno lo piensa esto como analista, pero también es un ciudadano, y digo, hace varias veces que ya venimos manifestando la preocupación, porque en el Uruguay de hoy día no solo hay un problema de pobreza, hay un problema de fragmentación, de quiebre cultural. O sea, la preocupación del jefe del ejército es legítima. Hay algunas cosas que me parecen destacables de su discurso. No sitúa al ejército como actor solitario en el desarrollo de esta política, sino que habla de coordinación con otras agencias del Estado, y él menciona específicamente al Ministerio de Desarrollo Social, al MIDES, y al Ministerio del Interior, entre otros. Eso me parece muy correcto. También es una propuesta que incluso en el caso de tener andamiaje sería para un sector pequeño de los niní, habla de 700, 800 casos, y cuando en los niní estamos hablando en su globalidad, hablamos como de 30.000, bueno, eso según el 30 sector, y 50. de 30 y 50. Me parece que, bueno, esto no
no le corresponde en una declaración digamos general, pero uno ya después cuando empieza a desglosar el tema tiene que referirlo. En el caso de los niní en particular, Teresa seguramente me va a dar la razón, hay que hacer un corte de género necesario. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchos de los niní están compuestos por mujeres que en realidad realizan trabajo no remunerado en el ámbito doméstico. Uh-huh. Cuidado de mayores, cuidado de hijos propios, etcétera, etcétera. Entonces, digo, lo que dice Daniel también me interesa. Es decir, como revulsivo, muy importante. Creo que es un tema que la sociedad tiene que debatir. Hay un quiebre cultural, hay sectores que merecen estar mejor integrados al resto de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el rol específico del ejército? Bueno, es un tema ya más delicado. Sí. Falta además que la propuesta se conozca afinada, ¿no? Terminada, pero Manini cita antecedentes. El ejército ha hecho esa tarea ya. De hecho, la ha hecho. Ha sacado a la gente de las zonas marginales, las ha transformado en soldados y los ha preparado. Sí, señor. Y una cosa más, y no es ajeno la colaboración entre el ejército y otras agencias. El Ministerio de Desarrollo Social ha utilizado, por ejemplo, la infraestructura uh-huh. de las Fuerzas Armadas para, por ejemplo, dictar talleres en el marco de alguno de sus programas. Uh-huh. Es decir, no es novedoso eso. Seguimos, Teresa. Bueno, yo me voy a referir justamente a que tratemos de entender qué es ese nombre espantoso de niní, ¿no? Que ya discrimina desde la denominación, porque el niní que no es nada, ¿no? Pero me parece que una de las primeras cosas que tenemos que tener claro, que si bien hay un claro predominio de las clases más desfavorecidas, también es cierto que hay niní de clase media y hay niní de clase alta. Y eso también interpela generacionalmente, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en un país donde hay un porcentaje importante de gurises y gurisas, sobre todo de gurises, porque ahí sí el corte de género es favorable, entre comillas, a las mujeres, porque el 63% de las que egresan de la universidad somos las mujeres? Me parece que también ahí hay que mirar, digo, es complejo el tema, porque acá no es solo los nenes o las nenas marginales, sino que también están los de clase media y alta que no hacen nada, que se dedican a tomar éxtasis, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece... un poco demasiado... Ya se me fue la fue un poco demasiado. No es un poco demasiado, pero me refiero, de todos modos, ¿qué pasa con gente de clase media y alta que no hace nada, que no estudia ni trabaja? Simplemente lo digo como interrogatorio, porque la solución está del ejército, por ahí no creo que vaya, pero quiero seguir. Con respecto a lo que es el corte de género, estos niní porque son mayoritariamente pobres, son mayoritariamente mujeres. Es decir, de ese 17% de la franja que va entre 17 y 25 años, resulta que son 12% de los varones y 22% de las mujeres. Y esas mujeres son mujeres casi sin preparación, apenas con primaria, por supuesto con escasa formación para el trabajo, pero que realizan, como decía recién Rafael, el trabajo no remunerado. Al menos algunas, ¿no? Al menos algunas, pero claro, en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque por otra parte, también ahí es donde tenemos otro problema que es muy serio, que es el embarazo adolescente. Uruguay está, dentro de lo que es el concierto mundial, tiene un 60 por 1000 de embarazo adolescente. En el concierto mundial es un 49 por 1000 y en el conjunto de América Latina es un 79 por 1000. Pero lo que pasa es que ahí también el corte por nivel socioeconómico es clarísimo. Mientras 2/3 de las mujeres de esas, 2 de cada 3 de las mujeres de esas edades son de clase más, ocurren en la clase más baja, en cambio una de cada 5 de necesidades básicas tiene necesidades básicas insatisfechas, es embarazada adolescente. Y en cambio solo el 4% de las que tienen necesidades básicas satisfechas son embarazadas adolescentes. Yo creo, perdón, voy a interrumpir. Yo no creo que Manini esté hablando de ese perfil. Yo creo que Manini está hablando de los varones que terminan en el imaginario social siendo los que cometen los delitos y los que se caen del sistema. Me parece a mí que se refiere a esos 700, 800. Claro, me parece que estamos haciendo un análisis
análisis demasiado pero, picado ver, de eso digo que el algo. corte de género es importante. Pero lo que pasa es que el corte de género, pero lo que pasa es que tenemos que tener claro que de esos jóvenes, está bien, igual va a tomar 700 nomás, pero de esos jóvenes no son el estereotipo que tenemos todos, que es el tipo que está en la calle o el tipo que está queriendo robar o cosas por el estilo. Es bastante más complejo. Hay gurises de clase media, hay gurises de clase alta, y lo que tiene que ver con la mayoría son, en su mayoría, mujeres que lo que hacen es el trabajo no remunerado. Entonces me parece que eso también, porque cuando decimos nini, estamos diciendo no hace nada, y la chiquilina que está cuidando o su propio hijo o los padres o los hermanitos más chicos o todo lo demás, ¿es una niní o está haciendo el trabajo que nadie le paga por hacer? Tengo varios comentarios de los oyentes ya, pero vamos a completar primero una primera ronda con Gerardo. Bueno, yo en primer lugar descuento la muy buena intención del comandante Manini en la propuesta. Descuento que es la expresión de una preocupación sobre un tema que es de todos, que es un tema del nosotros uruguayo. Estoy completamente en contra de esa propuesta, por muchos motivos. En primer lugar, una de las cuentas pendientes que tiene el ejército uruguayo es modificar sus planes de educación. Han habido cambios, pero son cambios cosméticos, y en los planes de educación del ejército todavía quedan muchas rémoras de la dictadura. Y uno de los reclamos que debiera ser uno de los primeros en la consolidación de la democracia es que los ejércitos formaran a sus efectivos de una manera muy distinta, como se las forma en el mundo. Por ejemplo, en un ejército se condiciona desde el comienzo un concepto tan cuestionable como el de la obediencia debida. Y eso obviamente me huele a disciplinamiento. Disciplinamiento que, por otra parte, en función de todo lo que se ha dicho, también los niní, habría niní de primera, de segunda y de tercera. Y los niní que irían al ejército serían los de tercera. En donde, bueno, las pautas de disciplinamiento y un conjunto de pautas que tienen que ver con esa formación militar que no se ha transformado, yo creo que no cumplirían las funciones del caso. Pero además, si miramos a la historia, veremos que este es un viejo tema. En Uruguay en más de una oportunidad se quiso instaurar el servicio militar obligatorio. Solamente tuvo un principio de andamiaje durante la Segunda Guerra Mundial. Luego fue rechazado. Incluso en una ocasión, en la década de los 20, fue rechazado y un diputado ballista propuso como alternativa el servicio agrario obligatorio. El hecho de establecer que todos los estudiantes tuvieran un año de trabajo en el medio rural, obligatorio. Por supuesto que no salió, un país tan urbanizado. Incluso los primeros que lo rechazaron fueron sus compañeros de bancada ballista, que eran hiper montevideanos. Con todo esto que quiero decir, el ejército uruguayo siempre ha tenido un problema de objetivo, siempre ha tenido un problema de rol. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el objetivo del ejército uruguayo? La defensa de nuestras fronteras, bien, pero para eso se requeriría otro ejército, y es una de las cosas que se está discutiendo. El tema de la defensa del orden interno, bueno, ya sabemos las controversias que genera. En cualquier hipótesis estaríamos hablando de otro ejército, Y en ese caso, yo creo que hay una multiplicidad de asociaciones y de áreas y de dependencias públicas que muchísimo antes que el ejército podrían cumplir una función de incorporación de los niní. Por eso, repito, sin prejuicio alguno, rescatando la buena intención del comandante Manini, creo que es una medida que va en la dirección contraria. Muchas veces... No es la primera iniciativa de este estilo que surge desde el ejército en los últimos meses. Recuerdo, por ejemplo, cuando el propio comandante Manini habló de la colaboración que su fuerza podría dar a los efectos de
la caminería, ¿no? Las reparaciones son dos de cosas muy caminería y distintas. rutas. Claro. Sí. Son dos cosas muy distintas. Ahí ya Yo son la los primera soldados, estoy de claro. acuerdo. Claro. Estoy de acuerdo. Un No, ejército. pero a donde voy es a que son planteos que se hacen desde el ejército con la intención de colaborar con la No, sociedad por uruguaya, supuesto. digamos, ¿no? Y esto es una vieja tradición. Es también la búsqueda de una relegitimación de un actor que ha quedado marcado por la dictadura, y me parece que ya es hora de que, busque otra inserción. Y hay tareas en donde esa inserción se da casi que naturalmente. Claro, Por ejemplo, ahora lo acabamos de ver en la... Exacto, en un los país que no tornados. ha tenido hipótesis de catástrofe natural. Bueno, allí el ejército cumple un rol fundamental. Un país que tiene un apagón logístico terrible. Bueno, ahí el ejército cumple una función fundamental. Ahora, en la educación, un área que es de las áreas más problemáticas, de los niní, que son la franja más problemática, los que están perdiendo más, que el ejército uruguayo, que tiene que transformar tanto hacia adentro sus modelos de formación, se proponga como formador de niní, me suena un despropósito muy bien intencionado. Algunos de los comentarios desde la audiencia, dice alguien cuyo celular termina en 830, cuando uno piensa lo que gasta el gobierno en políticas sociales, que el comandante en jefe del ejército salga a proponer esto, habla de ineficacia de esas políticas. Otro viene con otro tipo de cuestionamiento. Marrón del Estadio dice, enseñarle a bañarse y hacer milico a los niní en vez de Cervantes y Shakespeare, ¿eso es dignificante? Patético, se agrega. Yo estoy en esencia de acuerdo con lo que expresa Gerardo. Tengo quizás un solo matiz. Podría visualizar al ejército siendo parte de un dispositivo más grande dirigido por otras agencias del Estado, particularmente el que debería tener aquí el rol central y que creo que de hecho es el que se lo asume. Después hay que ver cuán bien o mal lo hace, es el MIDES. El MIDES es quien tiene que estar verdaderamente a cargo de este problema. Es una competencia central de ese ministerio. Entonces, que el ejército esté involucrado como una más de las agencias, digamos, en determinadas tareas, por ejemplo, que no sé, pienso en un ejemplo en este momento, que en una catástrofe ambiental, soldados y voluntarios civiles, que algunos de ellos puedan ser niní, trabajen juntos en determinadas instancias. Sí, ahora, darle al ejército la centralidad operativa de reeducar, entre comillas, a estos niní, no, por supuesto que no. Ahora, después hay otro tema que está para plantear en la mesa. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuáles son los propósitos de este tipo de propuestas? Hay un componente de legitimación del ejército luego de años muy oscuros y de un imaginario predominantemente negativo de la sociedad. Y hay probablemente también una defensa o una búsqueda de defender a la corporación castrense ante algunas posturas políticas ya más radicales que hablan incluso de una disminución muy significativa o hasta de la desaparición misma del ejército a la usanza, por ejemplo, de Costa Rica. Sí, hay planteos de los oyentes que van por ahí. Alfonso Depósito dice eso en este momento. El ejército debe ser suprimido, Exacto. no se necesita. Constanza Moreira, en el plano político, es una clara defensora de la supresión o de la reducción del ejército a su mínima expresión. Volvemos contigo, Daniel. Sí, yo igual, siguiendo el análisis de Gerardo, que es evidente que las Fuerzas Armadas, con el paso del tiempo y los nuevos desafíos que implica la globalización y los desastres naturales y el narcotráfico, necesitan, lo que es cuidar el mar territorial, sin ir más lejos. Necesita de un ayornamiento, de un repensamiento, de una modernización, de una nueva cabeza con la cual cumplir su función en la sociedad. Abolir el ejército de un día para el otro creo que es imposible, es pensar en Disneylandia. O sea, el ejército está ligado al origen de la nación, de la patria, está ligado a nuestras vidas, a nuestra historia. Entonces me parece que también son actores que deben ser escuchados, más allá que tienen que estar sujetos a orden democrático del Parlamento, del presidente de la República. Creo que tienen una voz. Por otro lado, que Manini Ríos
esté tirando estas propuestas. Tal vez son puentes que trata de abrir precisamente para que se genere ese vínculo con las sociedades y que se vea al ejército tratando de ayudar a que la sociedad sea mejor, hablando de un tema que realmente preocupa a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, igual que Gerardo, discrepo con el análisis, pero sí con que reconoce la buena intención de Marini. Me parece que sí, que hay que ya que está ese ejército desplegado en todo el territorio nacional, ya que tienen la intención de meterse en un tema que nos... Bueno, yo no lo decapitaría así de primera, de frente y mano, sino que lo escucharía y digo, a ver, yo cuando trabajaba acá en Perspectiva, en El Espectador, me acuerdo que Emiliano me mandó en el año, ¿qué fue? Cuando Las Tosas, ¿te acordás? Ajá, sí. Y bueno, estuve 7, 8 días viviendo con el ejército en la frontera, ¿no? Andando a caballo, canoas, tanques. Una experiencia impresionante. La verdad que fue una experiencia impresionante. Y una cosa es ver el ejército como esa cosa que está en los cuarteles, la gente con los fusiles, custodiando las puertas, la rememora de la dictadura, los desaparecidos. Ese ejército que yo no tengo contacto. La verdad, no tengo contacto con gente del ejército. Ahora, cuando estuve viviendo con los tipos 7 y trabajando y vi lo que laburaban y estar en los ranchos ahí que te dan almorzando con ellos y ver de dónde provenían la mayoría de esos soldados, ¿no? Y que me contaban cómo era su vida antes de entrar al ejército y que el ejército les había dado una vida, no solo una vida sino una razón, eran sumamente patrióticos, que después habían tenido la posibilidad de viajar o al Congo o a Haití o al Sinaí o no sé cuánto, y me contaban esos 6 meses como que fue los 6 meses que les cambiaron la vida y la verdad, digo, no me pareció tan mal que sea una salida profesional, no sé si profesional o una salida con un sentido de vida, gente que por ahí no tenía mucho camino en la vida, y ya que está armado, bueno, utilicemos fuerzas para mejorar todos. Bueno, un poco por ahí va mi reflexión. De todas formas, Manini, pregunta a un oyente, el andante, los que no terminaron primaria o tienen solo primaria, ¿dónde aprenden un oficio? A ver, digo, hay lugares ahora donde aprender el oficio, pero yo iba a ir por ahí. Comparto totalmente lo que decía Gerardo de que no puede ser responsabilidad del ejército este tema. Sí puede, creo, colaborar por ahí eventualmente, pero siendo otra entidad la que sea la responsable. Esto que tú decís ahora, bueno, capaz que pueden enseñar oficios, pueden enseñar una serie de cosas, digo, pero en la parte más práctica, no en la parte, digamos, ideológica, no en la parte de contenidos y en la parte de lo que tiene que ver con aprender. Incluso yo, cuando lo miraba ayer a Manini en la televisión, como 4 veces dijo que le iban a enseñar contenido ciudadano y ciudadanía, no sé qué. Es educación decir, moral y cívica. Educación, claro. Mira, hoy la diaria consulta a algunos parlamentarios a propósito de esta idea, que todavía está muy en borrador, ¿no? Claro. Y uno de los que habla es el frente amplista Carlos Rodríguez del MPP, que opinó este tema ya se planteó durante el primer gobierno Vázquez, pero no haciendo referencia a la formación militar, sino a la capacitación en oficios. Y puso el ejemplo del Batallón de Infantería Mecanizado número 15 de Florida, que hizo un convenio con la UTU, y entonces los estudiantes de mecánica están haciendo la práctica en el cuartel. Si la propuesta de Manini va por ese camino, puede ser. Claro. Ahora, si se toma como una cuestión obligatoria o sancionatoria, es complicado, agregó. Es otra cosa. Entonces, yo creo que, bueno, que es un tema yo voy a participar del diálogo social, nosotros vamos a participar, y justamente en el área de seguridad ciudadana, porque es lo que tiene que ver con la violencia en general, pero me parece que va a ser un tema interesante de conversar. Pero una cosa que quería agregar es que a mí me parece que la principal responsabilidad del tema de los ninis no está solo en el MIDES. A mí me parece que el gran responsable de este tema es ANEP. Y me parece que la inoperancia, la antigüedad, la dificultad para asumir estos desafíos por parte de la ANEP, digo, es cada vez más evidente, y me parece que eso sí es un tema que es urgente hincarle el diente. Yo diría, así como el presidente convoca para hablar del tema de la seguridad ciudadana, yo creo que el presidente tendría que convocar para hablar del tema de qué hacemos con ANEP, porque a mí todos los días me horroriza más cualquier tipo de respuesta, comentario, opinión que proviene desde esa institución. Teresa, Rafael, ¿qué es ese gráfico que tengo un tuit aquí de Ignacio Muncho, el economista Ignacio Muncho, dice: vergüenza nacional, primeros en el ranking mundial de desigualdad de insuficiencia educativa por contexto socioeconómico. Claro. Y ahí tenemos, y acá para ser polémico, o sea, el liceo militar,
por ejemplo, no registra esos índices promedios de la... ¿no? Lo que pasa es que buena parte de los que podrían haber sido niní están ya en el ejército. El ejército es un destino laboral. Bueno, de eso habla Manini, claro, ¿no? Que ya tiene un recorrido hecho el ejército en esta materia y de algún modo propone basarse en esa exactamente, experiencia. lo y que cual, sale más barato, además, que la ayuda social. Claro, pero por eso aquí hay un problema, que es que el ejército no siempre fue el receptáculo de los más pobres que no podían encontrar trabajo. Existía una vocación militar. Uh-huh. Hoy eso ya no existe o existe muy raramente y en realidad es el camino para aquellos que no pueden encontrar otro trabajo. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la educación cívico-democrática que reciben los soldados. Mucho más me preocuparía si el ejército, sin haber transformado sus planes de educación, por lo menos lo suficiente, han hecho pequeñas transformaciones, las han hecho, pero son insuficientes, tuvieran a su responsabilidad la educación cívico-democrática de los ciudadanos que están en las peores condiciones, de los más débiles. Pero sí, me parece importante, y creo que esto ha sido recogido por todos, la preocupación de los niní es una de las primeras preocupaciones de todo uruguayo. ¿Por qué? Porque el niní es el gran marginado de los marginados, es el pobre entre los pobres. Entonces, me parece que ahí hay una tarea que incluso ya está desbordando las posibilidades del Estado. Los sindicatos, por ejemplo, muchos sindicatos, tienen planes de incorporación en sus áreas para crear oficio a niní. Lo tienen. Bueno, hay empresas que han incorporado la formación y que incluso becan a estudiantes. Bueno, ¿por qué no a partir de una condición en la que todos podemos estar bastante de acuerdo, que la situación educativa uruguaya es mala, que la situación educativa uruguaya, pese a ciertos avances, es muy deficitaria y podría ser considerada, sobre todo en función de los retos que tiene hacia adelante el país, como una situación de emergencia? ¿Por qué no buscamos no solamente una política de Estado que involucre a todos los partidos, también una política nacional que involucre a múltiples instituciones? Pero ojo, sin hacer una distribución particularizada. Yo realmente creo que lo que debe primar, antes que nada, respecto a la formación en el ejército, es su transformación radical. Y en segundo lugar, creo que no forma parte de los roles de un ejército moderno el encargarse nada menos que de la población estudiantil más deficitaria y que hay otras muchas instituciones, lo cual no quiere decir que la formación de oficios, por ejemplo, pueda articular incluso con interlocutores casi impensables. ¿Por qué no puede articular con los sindicatos y con las empresas que están proponiendo formación de oficios? ¿Por qué? Bueno, pensar en ese tipo de cosas es lo correcto, me parece. Sí, sí.